Cuando tenía 16 años, mis padres les dijeron a sus amigos que yo era el error de la familia. Mamá se rió, me señaló y dijo: los anticonceptivos solo son 99% efectivos. Él es el 1%. Me fui esa noche con $40 y una mochila. 6 años después, por fin me encontraron. Hoy aparecieron llorando en mi puerta. Desde muy joven supe que jamás fui el niño dorado de la familia. Mi hermano Morris fue el planificado, buenas calificaciones, la chaqueta del equipo deportivo y, en resumidas cuentas, la suma de lo que se esperaba de un hijo perfecto. En cambio, según las frecuentes bromas de mi madre en las reuniones familiares, yo era lo que ocurre cuando se confía en condones de marca genérica. Esa broma, que ella repetía desde que yo tenía apenas 8 años, se instaló en mí como algo normal. Crecí pensando que era habitual que mi propia madre usara mi existencia como el chiste recurrente de la familia. Con el tiempo, desarrollé la capacidad de sonreír a pesar de las afrentas, como si mi interior se hubiese endurecido para no sentir dolor. Cuando adultos me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta solía ser una deducción fiscal, tal como mi padre se refería a mí tras haberse tomado unas cuantas copas. Aunque algunos pensaban que respondía con ingenio, lo cierto es que solo repetía el material que se servía en casa día a día. El punto de inflexión llegó durante la cena de cumpleaños de mi madre, una velada que cambió todo. Cabe aclarar que previamente habíamos tenido una cena familiar, con nosotros 4 en un restaurante de gama media, donde mi padre se lamentaba de los precios mientras, sin inmutarse, pedía su cuarto trago de scotch. Sin embargo, el verdadero acontecimiento se dio 2 días después, cuando mi madre decidió invitar a sus amigas del trabajo. No eran cualquier grupo, sino el selecto círculo del country club, al que ella había anhelado pertenecer durante años. Aunque nuestra casa no tenía un aire lujoso, mi madre se transformó en toda una fanática de Pinterest para la ocasión. Compró nuevos manteles individuales, dispuso velas elegantes y desempolvó la vajilla que rara vez se usaba. A mi padre se le ordenó usar su única camisa decente, y con tono casi imperativo, se le pidió que no excediera el límite de 5 bebidas. Mientras Morris recibía elogios y discursos sobre su futuro en el béisbol, con miradas llenas de expectativas, a mí no me dedicaron ni siquiera un «por favor, no me avergüences». Esta fue la primera señal de que algo andaba mal. La velada transcurría sin mayores sobresaltos, yo me encargaba de servir los aperitivos, cumpliendo la función de camarero por si acaso, mientras mi madre relataba historias sobre las prometedoras oportunidades deportivas de Morris. Mi padre se concentraba en mantener la compostura, asintiendo de manera oportuna, y yo permanecía en un segundo plano, casi invisible, lo cual era, en mi situación, lo menos dañino. El ambiente, sin embargo, dio un giro radical cuando alguien comenzó a hablar sobre la planificación familiar. Una mujer, con ese peinado impecable que dejaba ver su porte autoritario, como si siempre quisiera hablar con el gerente, comentó lo costosos que resultaban tener hijos. Fue el momento en que mi madre, ya 4 copas de vino profundas, adoptó esa mirada que yo conocía muy bien, la mirada de quien está a punto de soltar la frase más punzante. Mientras recogía los vasos vacíos, me señaló directamente y dijo con altivez: el control de natalidad solo es 99% efectivo. Hizo una pausa deliberada y añadió: él es el 1%. Las risas estallaron en la sala, y hasta mi padre, que habitualmente se limitaba a existir en estas situaciones, se echó a reír a carcajadas. Mientras sostenía en mis manos vasos sucios, me di cuenta de que todos celebraban el hecho de que mi existencia, según ellos, nunca debió darse. Morris, en cambio, permanecía en silencio, mirando fijamente su plato con la desesperación de alguien que desea desaparecer. Al menos él mostraba la vergüenza que no faltó en aquel instante. Como si eso fuera poco, mi madre no concluyó el show. Con tono casi triunfal, señaló a Morris y añadió: ya teníamos a nuestro hijo perfecto. Michael, este es lo que llamamos el error familiar. Entre risas y algún comentario adicional, alguien, quizás el jefe de mi padre, llegó a decir: uy, eso seguro va a dejar huella. La escena se volvía digna de una mala comedia televisiva. Sin arrojar los vasos ni levantar la voz, cuidadosamente deposité los vasos en la mesa y subí a mi habitación, donde el ambiente ya había cambiado, centrado en las anécdotas sobre unas vacaciones en Cancún. Allí, solo y envuelto en mi dolor, me senté en la cama. Fue entonces cuando algo dentro de mí se apagó de manera irrevocable, como si un ordenador saturado de programas se reiniciase abruptamente. Mi pantalla emocional se volvió azul, y tras un instante, negra. Supe en ese preciso momento que debía abandonar ese entorno. Con determinación, agarré mi mochila escolar, descarté de inmediato los libros, quien necesita trigonometría cuando se está a punto de vivir en la calle, y empaqué lo esencial, unas cuantas camisetas, jeans, ropa interior, mi cepillo de dientes, los $40 que mi abuela me había dado para mi cumpleaños, destinados a comprar un videojuego, el cargador del teléfono y hasta las barras energéticas de emergencia que guardaba para cuando papá se olvidaba de hacer las compras. Durante el proceso, Morris se me acercó. No intercambiamos muchas palabras, pues él ya había percibido lo que se avecinaba. Con naturalidad, me entregó $120 de sus ahorros y su viejo teléfono, aún en funcionamiento,
aunque desconectado del plan familiar, explicándome que al día siguiente le recargarían $20 en minutos prepagados. Salí por la puerta principal sin hacer ruido. El reloj marcaba las 11:47 de la noche. El aire afuera era frío, pero más cálido que el ambiente dentro de esa casa. No miré atrás. No por orgullo, sino porque sabía que si lo hacía, algo dentro de mí imploraría quedarse, aunque no había nada allí que valiera la pena retener. Caminé hasta la estación de autobuses, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía $40, una mochila medio vacía y una sensación que oscilaba entre el miedo y la libertad. El autobús nocturno a la ciudad más cercana costaba $26. Lo tomé sin pensarlo. Dormí poco esa primera noche, entre asientos de plástico duro, con la cabeza recostada contra la ventana empañada. Soñé con cosas pequeñas, una taza de chocolate caliente, un abrazo, alguien que dijera me alegro de que estés aquí. Pero al despertar, estaba solo, con la mejilla marcada por el vidrio frío. Bajé en un barrio que olía a aceite de cocina viejo y a humo de cigarro. Era feo, desordenado, pero nadie me conocía, y eso era suficiente. Pasé mis primeros días durmiendo en una lavandería 24 horas. Fingía que esperaba ropa. Luego me mudé a una biblioteca pública. Aprendí a sobrevivir como otros chicos sin casa, entrar a tiendas grandes solo para usar el baño, robarme momentos de agua y wifi. Me aferré al teléfono viejo de Morris como si fuera una cuerda que aún me ataba a la idea de que no todo estaba perdido. Cada vez que pensaba en él, en sus manos temblorosas al darme sus ahorros, una parte de mí volvía a encenderse. Él no me vio como un error. Tal vez no todos lo hacían. Con el tiempo, encontré un refugio juvenil que me permitió dormir bajo techo. No era el Riz, pero tenía paredes, colchón y comida caliente. Conocí a otros como yo. Historias rotas, nombres olvidados por sus familias, pero con ganas de no rendirse. Aprendí a trabajar en cosas pequeñas, cargar cajas en supermercados, limpiar patios, repartir volantes. Cada dólar lo cuidaba como si valiera 100. A los 17, logré entrar en un programa para jóvenes trabajadores. Me dieron la oportunidad de estudiar por las noches mientras trabajaba en una cafetería por las mañanas. La primera vez que alguien me llamó por mi nombre y me dijo buen trabajo, sentí que me estaban regalando el mundo. No era fácil. Nunca lo fue. Pero cada logro, por minúsculo que pareciera, me acercaba más a construir algo que me perteneciera. A los 19, me mudé a un cuartito alquilado en una casa vieja, donde la calefacción fallaba y la ducha goteaba, pero era mío. Empecé a estudiar programación, porque en un foro leí que era una de las pocas cosas que podías aprender sin pagar una universidad. Codificaba por las noches, dormía pocas horas y soñaba con algún día poder decir, yo hice esto. Yo me saqué de la nada. A los 20, conseguí mi primer contrato freelance. $100 por arreglar un sitio web. Me tomó 3 días. Cuando llegaron al correo de pago, lloré. No por el dinero, sino porque por fin alguien me estaba pagando por algo que yo sabía hacer. A partir de ahí, no paré. Trabajé en más de 30 proyectos. Mejoré. Fallé. Aprendí. Para cuando cumplí 22, ya tenía clientes fijos, una pequeña red de conocidos, incluso una página con mi portafolio. No era millonario, pero pagaba mi renta, mi comida y tenía un colchón de ahorros. Me había construido una vida desde los escombros. Sin ellos. Sin nadie. Y entonces, hace 2 días, todo cambió. Recibí un mensaje por correo, uno de esos que crees que es spam hasta que ves los nombres. Michael, tus padres están buscándote. Morris nos dio una pista sobre ti. El remitente era un abogado de familia. Lo ignoré. Luego llegaron las llamadas. Una tras otra. Números desconocidos. Silencio al otro lado. Hasta que esta mañana, tocaron mi puerta. Y ahí estaban. Mis padres. Con el cabello más canoso, los ojos hinchados, la postura derrotada. Mi madre llorando, mi padre sin saber dónde meter las manos. Diciendo mi nombre como si les perteneciera. Michael, por favor, escúchanos. Esa fue la primera frase que salió de su boca. Me quedé en la puerta, inmóvil, como si los años no hubieran pasado. Como si aún tuviera 16, con la mochila al hombro y el corazón roto. No respondí. Ni los hice pasar. Solo los miré. Esperando. Ellos hablaban rápido, atropellando palabras, contando historias que no me interesaban, que todo cambió, que se habían arrepentido, que Morris los obligó a buscarme. Que mi madre había estado enferma. Que mi padre dejó el alcohol. Que ahora eran otra familia. Pero yo ya no era el mismo niño que salía corriendo por no llorar. Yo había crecido. Había aprendido a no necesitar sus disculpas. A construir un hogar sin ellos. Aunque parte de mí temblaba, la otra sabía que tenía que tomar una decisión, dejarlos entrar o cerrar la puerta para siempre. Y en ese momento, hice algo que nunca imaginé. No los dejé pasar.
No porque buscara venganza, sino porque aún no entendía qué clase de justicia divina les había hecho creer que podían aparecerse en mi puerta como si los últimos 6 años no hubieran existido. Los miré con los mismos ojos que solían suplicar atención en la mesa familiar, con la misma mirada vacía de quien alguna vez creyó que el amor era una posibilidad lejana. Mi madre seguía llorando, pero sus lágrimas no tenían el peso de los años que pasé recogiendo restos de dignidad por las calles. Mi padre murmuraba cosas que no lograba entender. Yo permanecí en silencio, aferrado al marco de la puerta como si fuera mi única defensa. Finalmente, pregunté con voz firme, más grave que la que tenían registrada en su memoria, ¿por qué ahora? Mi madre intentó acercarse, pero di un paso atrás. Fue la primera vez que vi miedo en su rostro, ese tipo de miedo que nace cuando descubres que ya no tienes poder sobre alguien. Te buscamos porque te extrañamos, dijo. Casi me reí. Casi. ¿Extrañarme? ¿Extrañar al error de la familia? ¿Al niño que era una broma entre copas de vino? Me crucé de brazos y respondí sin levantar la voz, porque el dolor no siempre grita. Yo también me busqué, ¿sabes? Durante años. Me busqué entre los escombros que ustedes dejaron. Mi padre tragó saliva, bajó la cabeza y balbuceó. Tu hermano nos hizo ver cosas que no queríamos ver. Nos ayudó a entender lo que hicimos. Lo que hicieron. No un error, no una omisión, no una torpeza. Lo que hicieron. Fue entonces cuando entendí que querían redención, no por mí, sino para aliviar sus propias culpas. No habían venido a reconstruir algo. Habían venido a deshacerse del peso de haberme destruido. ¿Morris está bien?, pregunté, porque él sí me importaba. Está en la universidad. Va a graduarse pronto. Te manda saludos, dijo mi madre entre sollozos. Sentí un leve calor en el pecho. More. El único que nunca se rió. El que me dio su teléfono y sus ahorros sin pedirme nada. Él era la única luz en ese túnel oscuro llamado infancia. Él sí me buscó, murmuré, casi para mí mismo. Ellos asintieron. Nos amenazó con alejarse si no te encontrábamos. Nos dijo que si alguna vez queríamos volver a verlo, debíamos corregir lo que hicimos contigo, confesó mi padre. De pronto, todo encajó. No me buscaban por amor. Me buscaban porque Morris los obligó. La vieja maquinaria de la manipulación familiar seguía activa, disfrazada ahora de remordimiento. Gracias por venir, dije. Y cerré la puerta. No lo hice con furia. No golpeé. Solo cerré. Porque esa era la manera más poderosa de decirles que ya no tenían entrada en mi vida. Me apoyé contra la madera y dejé que las lágrimas salieran. No por ellos. Por mí. Por ese niño de 16 años que había esperado años enteros por ese momento, y cuando por fin llegó, no sintió alivio, solo una confirmación. Yo ya no necesitaba su aprobación. Yo ya no era el error. Era la consecuencia. La consecuencia de su indiferencia, de sus palabras lanzadas como dardos en cenas sociales, de su incapacidad para amar lo que no planearon. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir todo lo que sentía. Cada palabra era un desahogo, un acto de liberación. Decidí subir un vídeo contándolo todo. No para vengarme, sino porque sabía que no era el único. Había otros allá afuera. Otros errores. Otros hijos no deseados. Otros chicos que habían oído frases como no estábamos preparados para ti o arruinaste nuestra vida. Grabé el vídeo con mi voz temblorosa pero firme. Le puse de título, soy el error del 1%. Y lo subí. Sin esperar nada. Sin pensar en vistas ni likes. Solo lo dejé ir, como quien lanza una botella al mar esperando que alguien, en algún lugar, la encuentre. Me fui a dormir sabiendo que algo había cambiado. A la mañana siguiente, el vídeo tenía más de 100,000 vistas. Había comentarios. Cientos. Miles. Personas compartiendo sus propias historias. Gente que decía, soy tú o pensé que era el único. Algunos lloraban conmigo. Otros me agradecían por poner en palabras lo que ellos nunca pudieron decir. Fue entonces cuando comprendí que mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez fueron silenciados, ignorados o usados como chistes crueles en la mesa de sus propias casas. Durante semanas, me escribieron personas de todo el mundo. Una chica de Argentina me contó que su madre siempre le recordaba que su embarazo arruinó su carrera. Un chico de España me dijo que su padre lo llamaba accidente delante de sus primos. Una mujer de México escribió, a los 30 años, mi madre todavía me dice que fue una desgracia no abortarme. Gracias por hacerme sentir menos sola. Yo respondía a todos. Cada palabra de ellos me sanaba un poco. Cada historia compartida me recordaba que, aunque no tuvimos familias que nos amaran como merecíamos, teníamos la capacidad de convertir ese dolor en algo hermoso. Un día, recibí otro correo. Era de Morris. El asunto decía simplemente, lo vi. Y el cuerpo del mensaje tenía solo una frase, estoy orgulloso de ti, hermano. Lloré.
Esta vez sin esconderme. Lloré con la libertad de quien ya no necesita fingir fortaleza. En ese momento supe que, aunque no tenía a mis padres, tenía algo mucho más valioso, una verdad contada, una comunidad unida por el dolor y un hermano que sí eligió amarme. No sé qué pasará después. Tal vez vuelvan. Tal vez no. Pero por primera vez en mi vida, el error había encontrado su propósito. Y no pensaba soltarlo jamás. Las semanas siguientes al vídeo fueron un torbellino. Nunca imaginé que una historia como la mía, que para mí había sido solo una herida silenciosa, resonaría con tanta gente. Comencé a recibir invitaciones a podcast, entrevistas en canales pequeños y algunos medios digitales querían escribir artículos sobre mí. Me costaba asimilarlo. Yo, el chico que una vez durmió en lavanderías y escondió lágrimas en baños públicos, ahora era escuchado. Me aterraba sentirme visible, porque durante años había aprendido a sobrevivir pasando desapercibido. Pero también entendí que eso que me daba miedo era justamente lo que necesitaba enfrentar. Uno de esos días, mientras trabajaba en un proyecto de programación, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era Morris. Su voz era idéntica a como la recordaba, cálida, firme, con ese dejo de tristeza que arrastraba desde niños. Mike, dijo, y solo escuchar ese apodo me rompió por dentro. No hablamos durante minutos, solo respirábamos, porque a veces el silencio entre dos hermanos dice más que cualquier discurso. Finalmente, él rompió el hielo. Vi el vídeo. Lo vi 10 veces. No sabes cuánto lo siento. Yo cerré los ojos. No necesitaba una disculpa de él. Nunca fue culpable. Tú fuiste el único que me vio, respondí. Nos quedamos callados de nuevo. Me dijo que estaba terminando su carrera en psicología y que quería especializarse en trauma infantil. No me sorprendió. Morris siempre fue el único que entendía el dolor sin que uno tuviera que explicarlo. Me contó que nuestros padres se habían separado hace unos meses. Que la enfermedad de mamá, una insuficiencia renal avanzada, la había vuelto más sensible. Que papá había dejado de beber, pero que aún luchaba con su temperamento. Me escuché diciendo lo siento, aunque no sabía si hablaba por su dolor o por las ruinas de la familia que dejamos atrás. Morris me pidió que lo viera. Solo una vez. Dijo que quería abrazarme, y yo también lo necesitaba, aunque no lo admitiera. Acepté. 2 días después, nos encontramos en un café de esquina, lejos de los lugares ruidosos. Cuando lo vi entrar, una mezcla de emociones me invadió: alegría, nervios, miedo, esperanza. Se acercó y sin decir una palabra me envolvió en un abrazo. Un abrazo de 6 años de ausencia. Un abrazo que decía: estoy aquí sin necesidad de palabras. Hablamos durante horas. Me contó cómo vivió mi desaparición, cómo se encerró en su cuarto y lloró hasta quedarse dormido, cómo juró encontrarme aunque le tomara la vida entera. Me enseñó fotos de su perro, de su novia, de su nuevo departamento. Y me preguntó todo sobre mí. Sobre mis días, mis trabajos, mis logros. Lo escuchaba con una mezcla de ternura y gratitud. Él no me dejó atrás. No me olvidó. Me dijo que había decidido cortar relación con mamá y papá temporalmente. Que necesitaba sanar antes de permitirles estar de nuevo en su vida. Que los había obligado a buscarme no por lástima, sino porque necesitaban enfrentar lo que hicieron. Me miró a los ojos y dijo: tú siempre fuiste mi hermano mayor, aunque naciste después. Siempre me cuidaste, incluso cuando no podías contigo mismo. Y ahí supe que mi existencia no había sido en vano. Al menos no para él. Le conté que tenía miedo de acercarme, miedo de volver a caer en esa dinámica familiar donde yo era el menos, el error, la sombra. Él me tomó la mano con fuerza y dijo: ya no eres ese niño. Ahora eres un hombre que se construyó a sí mismo. Ellos no te hicieron. Tú te hiciste. Esa frase se me quedó grabada. Me la repetí como un mantra durante días. Me la dije cuando dudé de mí mismo. Me la dije cada vez que me tentaba la idea de volver a acercarme a mamá por compasión. Porque sí, parte de mí aún sentía compasión. Pero también sabía que la compasión no puede nacer de la culpa. Debe nacer del amor. Con Morris, decidimos hacer algo juntos. Crear una fundación. Algo pequeño, pero poderoso. Un espacio para chicos que, como yo, fueron expulsados emocionalmente de sus casas. Una red de apoyo, de escucha, de reconstrucción. La llamamos 1%. Porque si el 1% es el margen de error del que todos se burlan, nosotros íbamos a convertirlo en el símbolo de los que sobreviven. En pocos meses, ya teníamos una red de voluntarios, algunos terapeutas, otros como yo, que simplemente sabían lo que era dormir sin esperanza. Creamos un canal, un sitio web, espacios seguros en línea donde compartir historias sin juicio. Y así, sin esperarlo, el dolor se transformó en propósito. En una tarde cualquiera, mientras respondía mensajes, recibí una carta. Escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Era la de mi madre.
Dudé en abrirla. El sobre olía a perfume, ese que usaba en las fiestas del country club. Mis manos temblaban. Finalmente la abrí. Michael. No sé por dónde empezar. He intentado escribirte durante semanas. Las palabras no me alcanzan. Cometí el peor error que una madre puede cometer, no reconocerte como un regalo. Te convertí en una broma porque no sabía cómo ser madre de un hijo que no entendía. Pero eso no justifica nada. Solo quiero que sepas que cada noche desde que te fuiste, me pregunté si estabas vivo. Y cuando te vi en ese vídeo, supe que estabas más vivo que nunca, y que yo era la muerta. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que no he dejado de llorarte. Ni un solo día. Dejé caer la carta sobre la mesa. No lloré. Solo sentí un peso inmenso en el pecho. ¿Era real? ¿Era sincera? ¿Era demasiado tarde? No lo sabía. Pero lo cierto era que, por primera vez, ella no usaba mi existencia como un chiste. Por primera vez, me escribía como una madre, no como una crítica social con copa en mano. Guardé la carta en una caja. No estaba listo para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero decidí no odiarla. Porque el odio me ataba más que su indiferencia. Y yo no quería estar atado a nada que me quitara la paz que tanto me costó construir. La caja donde guardé la carta de mi madre se convirtió en un símbolo. No solo contenía sus palabras, sino también la pregunta que no podía dejar de hacerme: ¿era posible perdonar sin olvidar? La dejé bajo mi cama, junto a otras cosas que había acumulado en estos años de reconstrucción, las notas de mi primer curso de programación, una foto de Morris y yo cuando aún éramos niños, el primer recibo de pago que recibí como freelance, y una nota escrita a mano por uno de los chicos de la fundación que decía: «Gracias por no rendirte, me diste valor para seguir». Esa caja era mi historia, una prueba de que la vida no se define por cómo empieza, sino por cómo decidimos continuarla. A pesar de eso, había noches en que las palabras de mamá volvían a mí. Me imaginaba su mano temblorosa escribiendo, su mirada vacía enfrentando el eco de sus errores, su soledad llenando cada rincón de la casa donde alguna vez crecimos. A veces pensaba en devolverle la carta con una sola palabra: tarde. Pero luego me encontraba deseando que lo que decía fuera verdad. Que su dolor fuera real. Que, al menos una vez, me hubiera visto. No al error. No al accidente. A mí. El verdadero yo. La fundación crecía. Habíamos alquilado un pequeño espacio para recibir a jóvenes que necesitaban orientación. Un cuarto con 3 sillones usados, una cafetera que fallaba cada 2 días y una pizarra donde escribíamos mensajes como: «Aquí tu historia importa y no eres un error, eres una excepción valiente». Cada vez que alguien entraba con la mirada baja y salía con un suspiro de alivio, sentía que algo en mí se curaba. Pero el pasado siempre encuentra maneras de recordarte que sigue ahí. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba el pizarrón, entró una mujer joven con una expresión que me resultaba familiar. Me dijo que había visto el vídeo, que había seguido el proyecto, que quería ayudar. Se llamaba Eliza. Tenía 27 años, cabello castaño claro y ojos de alguien que ha tenido que reconstruirse desde los pedazos. No tardamos en hacernos amigos. Ella tenía una historia muy parecida a la mía: padres que fingían que no existía, que la culpaban por haber arruinado un matrimonio que ya estaba roto. Desde los 13 vivió con diferentes tías, hasta que a los 17 escapó. Me contaba cómo se aferró a los libros como forma de escapar, cómo aprendió a escribir para no gritar, cómo soñaba con crear una librería donde cada libro fuera como una ventana abierta a otros mundos. Su dolor se parecía al mío, pero su fuerza también. Una noche, mientras ordenábamos donaciones para la fundación, me miró y dijo: «¿Alguna vez has sentido que estás esperando que te digan que fue una pesadilla y que realmente sí te amaron?». No supe qué responder. Me quedé en silencio, porque sí, esa esperanza absurda a veces aparece, incluso cuando ya sabes que no tiene sentido. Comenzamos a trabajar juntos casi todos los días. Compartíamos silencios cómodos, cafés con poco azúcar, recuerdos que dolían pero también sanaban. Me enseñó que no era el único que guardaba cartas sin responder, que no era el único que soñaba con reconciliaciones imposibles. Una tarde, mientras organizábamos un evento de recaudación de fondos, me dijo: «Deberías contar tu historia en una conferencia. No solo en un vídeo. Hablar de frente. Mostrarle al mundo lo que pasa cuando abandonas a un hijo emocionalmente». Me negué. Me aterraba. No era lo mismo escribir que pararse frente a un público. Pero ella insistió. «Tu voz ya no es solo tuya», dijo. Esa frase me golpeó. Pensé en todos los mensajes que recibía a diario. En los jóvenes que cruzaban nuestras puertas con la esperanza de sentirse vistos. En Morris, que apostó por mí cuando nadie más lo hizo. Decidí intentarlo. Comencé a preparar mi ponencia. No sabía cómo empezar. No quería sonar como una víctima, ni como un héroe. Solo quería contar la verdad. Recordé la cena de cumpleaños de mi madre, el momento exacto en que todo se quebró. Recordé los vasos sucios en mis manos,
las risas que perforaban más que cualquier insulto, la frase que lo cambió todo, él es el 1%. Y entendí que debía comenzar ahí. El día de la conferencia, la sala estaba llena. Jóvenes, adultos, incluso padres que querían entender qué hacer mejor. Me subí al escenario con las manos heladas. El micrófono temblaba un poco. Respiré hondo. Y comencé. Cuando tenía 16 años, mis padres les dijeron a sus amigos que yo era el error de la familia. Se hizo un silencio absoluto. Todos escuchaban. Algunos lloraban. Otros asentían, reconociéndose en mis palabras. Conté mi historia sin suavizar nada, sin maquillar el dolor. Al terminar, hubo un aplauso largo. No uno de celebración, sino de respeto. De reconocimiento. Al bajar del escenario, Eliza me abrazó con fuerza. «Lo hiciste», dijo. «Ahora nadie puede volver a silenciar esa parte de ti». Esa noche, recibí un mensaje. Era mamá. Había visto la transmisión en vivo de la conferencia. Solo escribió: «Hoy te escuché por primera vez. Y no sé cómo vivir con lo que vi». No respondí. Porque no se trata de castigarla. Se trata de entender que a veces el silencio es el único idioma que queda cuando ya todo ha sido dicho. Aquel día comprendí que mi historia no solo estaba ayudando a otros. Me estaba salvando a mí. Cada palabra dicha era una piedra menos en la mochila del pasado. Y aunque aún había mucho por sanar, ya no caminaba solo. Ya no era el error. Era la voz que el error nunca tuvo. Y eso ya era suficiente para seguir adelante. Después de la conferencia, algo en mí cambió de manera irreversible. Era como si por primera vez hubiese tomado el control total del guión de mi vida, como si por fin hubiera dejado de ser el personaje secundario de una tragedia escrita por otros. Pero el reconocimiento no trajo solo alivio. También me hizo enfrentar preguntas que había evitado durante años. La más fuerte de todas era si estaba dispuesto a ver a mi madre cara a cara, a escuchar su voz sin la coraza del sarcasmo o la máscara del arrepentimiento ensayado. Durante días, evité pensar en ello. Me concentré en la fundación, en los nuevos chicos que llegaban con sus mochilas cargadas de silencios, en las reuniones con terapeutas que querían formar parte del proyecto, en las llamadas de medios pequeños que querían una entrevista. Pero cada vez que revisaba el teléfono, ahí estaba su mensaje, suspendido como una hoja que se niega a caer. «Hoy te escuché por primera vez. Y no sé cómo vivir con lo que vi». Había algo diferente en esas palabras. No sonaban como un intento de redención, ni como una manipulación emocional. Sonaban, por primera vez, a verdad. Y eso me desarmaba. Una noche, después de cerrar la oficina, caminé sin rumbo durante horas. Terminé sentado en un parque, mirando una fuente apagada, con el frío clavándose en mis huesos y la mente dando vueltas. Me pregunté qué ganaba con seguir guardando esa carta. ¿Qué evitaba al no verla? ¿Era cobardía? ¿Era protección? ¿Era justicia? Entonces, sin pensarlo mucho, marqué su número. Sonó 3 veces. «¿Hola?», respondió con una voz que no escuchaba desde hacía 6 años. Más apagada. Más delgada. Más vieja. No dije nada durante los primeros segundos. Ella tampoco. Nos mantuvimos ahí, conectados por un hilo invisible hecho de recuerdos rotos y silencios incómodos. Finalmente, dije: «No sé por qué te llamo». Ella suspiró. «Yo tampoco sé por qué sigues respondiendo». Hubo una pausa larga. Una pausa que solo rompió mi propia necesidad de entender. «¿Por qué lo dijiste?», pregunté. No me refería solo a aquella noche del country club. Me refería a todo. A los chistes. A las comparaciones. A la forma en que me borró con risas. «Porque estaba rota», respondió. «Y cuando una persona rota tiene hijos, puede llegar a romperlos también. Me gustaba sentirme superior a ti porque me sentía inútil conmigo misma». Sentí un nudo en la garganta. No era una excusa. Era una confesión. «¿Por qué nunca me defendiste frente a papá?», solté. «Porque estaba más ocupada en complacerlo que en protegerte», respondió sin vacilar. «Pensaba que si me reía con él, me amaría más. Y al final, no lo hizo. Y a ti te perdí». Las palabras dolían, pero no como antes. Dolían diferente. Dolían porque por primera vez sentía que estaba hablando con una mujer, no con un personaje. «¿Por qué ahora?», insistí. «Porque cuando te vi en el vídeo, entendí que no merecías ni un solo segundo de lo que viviste. Ni uno. Y supe que si moría mañana, moriría sabiendo que te fallé como madre. Y no soporté esa idea». El corazón me latía con fuerza. «¿Estás enferma?», pregunté. «Sí», respondió. «Estoy en etapa 4». El silencio volvió. Pero ahora era otro tipo de silencio. Uno cargado de 1.000.000 de emociones que no sabíamos cómo nombrar. No lloré. No me derrumbé. Solo sentí una calma amarga que se instala cuando dejas de huir de la verdad. «No sé si estoy listo para verte», dije con honestidad. «No quiero que lo estés»,
respondió ella. Solo quería que supieras que lo lamento. Y que si alguna vez decides perdonarme, será por ti, no por mí. Colgué. No de golpe. No con rabia. Solo dejé caer el teléfono sobre mis piernas y cerré los ojos. Respiré hondo. Era mucho. Demasiado. Pero había una semilla en esas palabras. No de reconciliación, pero sí de comprensión. Y eso era más de lo que jamás había recibido. Le conté todo a Morris unos días después. Me abrazó sin decir nada. Luego me preguntó si quería acompañarlo a verla. Dijo que la visitaba cada semana. Que había cambiado. Que vivía en un departamento pequeño, cerca del hospital, sola. Que ya no bebía. Que había dejado el maquillaje y las fiestas, y que pasaba las tardes leyendo libros sobre perdón, psicología y maternidad. Me dijo que entendía si no quería verla, pero que debía saberlo. Le pedí tiempo. Me tomó 3 semanas decidirme. 3 semanas de noches en vela, de escribir cartas que rompí al final, de hablar con Eliza durante horas sobre heridas que no cierran, de escuchar testimonios de jóvenes que habían perdonado y otros que nunca lo hicieron. Finalmente, un sábado por la mañana, le escribí a Morris: estoy listo. Nos encontramos en una cafetería, y luego caminamos hasta el edificio donde ella vivía. No era un lugar lujoso. Era modesto. Con paredes manchadas por el tiempo y un ascensor que chirriaba. Subimos al 4º piso. Frente a la puerta 402, me detuve. Sentía que estaba a punto de entrar en un capítulo nuevo de un libro que juré cerrar. Morris me tomó del brazo y dijo: tú decides. Toqué. 3 golpes suaves. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. Más pequeña. Más frágil. Con el rostro surcado por arrugas nuevas, pero los ojos eran los mismos. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Sonrió, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos mirándonos. Y en esa mirada, algo pasó. No fue perdón. No fue olvido. Fue el reconocimiento de que, por fin, nos veíamos sin máscaras. Y eso, por primera vez en mi vida, fue suficiente para no darme la vuelta. El primer minuto fue eterno. Ninguno de los dos supo cómo romper ese silencio sin desgarrarse por dentro. Morris nos observaba con una mezcla de alivio y tensión, como si su sola presencia sostuviera el frágil puente entre ella y yo. Finalmente, fue mamá quien retrocedió un paso y abrió la puerta por completo. ¿Quieren pasar?, preguntó, y su voz tembló como una rama bajo la lluvia. Crucé el umbral como quien pisa un territorio desconocido. El departamento era pequeño, limpio, sobrio. Había una repisa con libros de autoayuda, una vela encendida sobre la mesa, una foto de Morris enmarcada y, para mi sorpresa, una hoja doblada en un portarretrato sin cristal. Era la transcripción de mi discurso en la conferencia. Me senté en la orilla del sofá, sin quitarme la chaqueta. Ella se sentó frente a mí, con las manos juntas como si rezara. No empezó con disculpas. No con excusas. Solo dijo: gracias por venir. Sé que no lo merezco. Yo asentí, sin saber si tenía algo que decir. El aire entre nosotros era denso, no por rabia, sino por el peso de todo lo no dicho durante 6 años. Ella comenzó a hablar. No sobre mí, sino sobre ella. Sobre cómo fue criada. Sobre cómo nadie le enseñó a amar sin condiciones. Sobre cómo confundió rigidez con fortaleza, sarcasmo con inteligencia y frialdad con control. Me habló de su enfermedad, de los días de hospital, de las noches en que creyó que no se despertaría. Cada vez que cerraba los ojos, tu cara era lo último que veía. No la de Morris, no la de papá, la tuya. Pero no como eres ahora, sino como eras esa noche. Con la mochila al hombro. Con los ojos rotos. Me dolió escucharla, no porque buscara venganza, sino porque de pronto imaginé todo lo que pudo haber sido si el amor hubiera ganado antes. Leí todos tus textos, vi todos tus vídeos. Me sé tus palabras de memoria. A veces me pregunto si merezco seguir respirando después de lo que hice. No lloraba. Hablaba desde un lugar seco, desgastado, como quien ya no tiene lágrimas. Le respondí con una verdad que no esperaba de mí mismo. Yo también me odié. Durante años. Por existir. Por quedarme tanto tiempo esperando una caricia que nunca llegó. Me culpaba por ser el hijo que nadie quería. Ella bajó la mirada. Nunca fue tu culpa. Nunca. No sabes cuántas veces deseé retroceder el tiempo solo para abrazarte la primera vez que me necesitaste y no lo hice. Me ofreció una caja pequeña. Adentro había fotos. De mi infancia. Algunas que no recordaba. En una, yo dormía abrazado a un peluche en el sofá. En otra, estaba en una obra escolar. En la tercera, era un bebé con los ojos bien abiertos. Nunca las tiré. Aunque pareciera lo contrario, te miraba cuando dormías. Cuando no podías verme. Era la única forma en que me permitía amarte. Me costaba procesarlo.
Parte de mí quería gritarle que era demasiado tarde. Otra parte solo quería abrazarla. Pero la parte que ganó fue la que había aprendido a escuchar con madurez. Le dije, no vine para darte el perdón que tú quieres. Vine para encontrar el cierre que yo necesito. Ella asintió. Lo sé. Y eso es más de lo que alguna vez soñé. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego, Morris nos sirvió té. Nadie mencionó a papá. Ni una palabra. Y eso también era una respuesta. Antes de irme, mamá me alcanzó una hoja. No quiero pedirte que regreses. Solo quiero que tengas esto. Era una carta. Escrita a mano. Sin firmar. Sin título. Solo decía, para cuando estés listo. La guardé sin abrirla. Nos despedimos con un abrazo breve. No cálido, no incómodo. Humano. Y eso, por ahora, bastaba. Salí de ese departamento con la sensación de haber sobrevivido a algo que me había devorado durante años. En la calle, el sol estaba bajando. Morris me palmeó el hombro. Estoy orgulloso de ti, dijo. Yo también lo estoy, respondí. No de ella. No de él. De mí. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al escritorio con la carta entre las manos. Pensé en no abrirla. Pensé en guardarla junto a la primera. Pero algo me decía que esta vez debía leerla. Lo hice. La carta no pedía perdón. Contaba una historia. La historia de una mujer que deseaba con todo su ser madre, pero que no sabía cómo. Que amaba desde la distancia, que admiraba en silencio, que lastimaba para no sentirse débil. Decía, te llamé error porque tenía miedo de serlo yo. Porque tú eras demasiado auténtico, demasiado sensible, demasiado tú. Y eso me aterraba. Terminé de leerla con un nudo en el pecho. La volví a doblar y la guardé. No para atesorarla, sino para recordarme que incluso en los corazones más fríos, a veces se esconde una llama que tarda años en prender. Días después, Eliza me preguntó si sentía que había perdonado. Le respondí, no completamente. Pero dejé de odiar. Y eso ya es un paso. Ella sonrió. A veces el perdón no es para el otro. Es para que tú puedas seguir caminando sin cargar tanto peso. Tenía razón. Me sentía más liviano. Más completo. No porque mamá hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Porque entendí que el dolor no se borra, pero se transforma. Que uno no necesita justicia perfecta para sanar. A veces solo necesita entender que sobrevivir también es una forma de victoria. En la Fundación, ese mes, implementamos un nuevo programa de expresión artística. Jóvenes que no sabían cómo poner en palabras su dolor comenzaron a dibujar, escribir, bailar, cantar. Y descubrimos algo poderoso. Cuando el alma habla, el mundo escucha. Y cuando alguien que un día fue llamado error alza la voz, otros descubren que también tienen derecho a existir. Meses después de aquella visita a mamá, el tiempo empezó a curar cosas que nunca pensé que sanarían. No porque ella hubiera cambiado por completo, ni porque yo hubiese olvidado lo vivido, sino porque había aprendido a ver mi historia desde otro lugar. Ya no como una víctima, tampoco como un sobreviviente a secas, sino como alguien que eligió qué hacer con sus ruinas. Transformarlas en cimientos. En algo nuevo. En algo útil. La fundación seguía creciendo. El programa de arte terapéutico que habíamos lanzado se volvió un espacio sagrado para muchos. Chicos que antes no podían decir su nombre sin bajar la mirada, ahora contaban sus historias con pinceles, versos, acordes de guitarra o con coreografías que dolían más que cualquier grito. Un día, una chica llamada Sofía se me acercó después de compartir un poema. Tenía 17 años y había llegado hacía apenas 2 semanas. En su poema, hablaba de una madre que le decía cada mañana que ojalá nunca hubiera nacido. Me miró con lágrimas contenidas y me preguntó, ¿en serio se puede dejar de sentir que uno sobra? Le respondí sin pensar, no se deja de sentir de un día para otro, pero un día te despiertas y te das cuenta de que ya no duele igual. Y entonces empiezas a vivir por ti, no para convencer a nadie más de que mereces estar aquí. Me abrazó. Un abrazo frágil, tenso, lleno de miedo. Pero al soltarme, supe que había sembrado algo en ella. Como otros lo sembraron en mí. Como Morris. Como Eliza. Como cada persona que decidió quedarse en mi vida cuando tenía todo para irse. Hablando de Eliza, nuestra relación había crecido. Sin etiquetas. Sin prisa. Sin la necesidad de llamarlo amor de inmediato, porque sabíamos que las heridas no sanan a la velocidad de un te quiero. Pero estábamos presentes. Nos escuchábamos. Nos sosteníamos en silencio cuando no había palabras. A veces solo tomábamos café viendo la lluvia, otras veces debatíamos durante horas sobre la mejor forma de expandir el alcance de la fundación. Había entre nosotros un tipo de intimidad que no necesita besos para sentirse profunda. Una noche, mientras cerrábamos el local, ella me dijo, ¿alguna vez pensaste que estarías aquí?
No me refiero al espacio físico, sino a este punto en tu vida. Con paz. Con propósito. Con personas que te aman de verdad. Me quedé callado. Y luego respondí, pensé que nunca llegaría. Pero ahora que estoy aquí, me aterra perderlo. Ella sonrió. No lo vas a perder. Porque esto ya es parte de ti. Nadie puede arrebatarte lo que construiste desde el dolor. Tenía razón. Pero aún así, algo dentro de mí seguía con miedo. El miedo del niño que fue abandonado emocionalmente tantas veces que aprendió a no confiar cuando las cosas iban bien. Un miedo que no se va, solo se aprende a mirar de frente. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era del hospital. Mamá había sido internada de urgencia. Su estado era crítico. Me ofrecieron la posibilidad de verla. No lo dudé. No porque la considerara mi salvadora, ni porque su presencia hubiera dejado de ser contradictoria, sino porque entendía que su final no podía ser una huida. Tenía que verla. Cerrar el círculo. Fui solo. Morris ya estaba ahí. La habitación era blanca, estéril, con ese olor a desinfectante que te recuerda que la vida es finita. Mamá estaba dormida, con una máscara de oxígeno. Se veía tan pequeña, tan ajena a la mujer que dominaba con su voz cualquier habitación. Me senté a su lado. No dije nada durante un rato. Luego hablé. No con rencor. No con tristeza. Con calma. Le conté sobre la fundación. Sobre Sofía. Sobre los chicos que cada semana encontraban un motivo más para no rendirse. Le hablé de Eliza. De cómo habíamos aprendido a amarnos sin exigirnos estar completos. Le dije que, a pesar de todo, no la odiaba. Que entendía que cada quien da lo que tiene, y que a ella nunca le enseñaron a dar amor. Le tomé la mano. Estaba fría. Frágil. Murmuró algo. Me acerqué. Apenas se escuchaba. Gracias por venir, susurró. No quería irme sin verte otra vez. Sentí un nudo en la garganta. No por lástima. Por humanidad. Aquí estoy, le dije. No me fui del todo. Murió esa misma noche. Tranquila. Sin dramatismo. Sin discursos. Solo cerró los ojos y se fue. Y yo me quedé con una sensación difícil de explicar. No era alivio. No era tristeza pura. Era un eco. Como el sonido que queda después de que una canción termina, y aún vibra en tus oídos aunque ya no esté sonando. El funeral fue sencillo. Pocas personas. No hubo discursos largos. Morris y yo nos miramos en silencio durante la ceremonia. No hizo falta más. Después del entierro, nos quedamos un rato junto a la tumba. Él me preguntó, ¿crees que haya entendido todo antes de irse? Yo respondí, tal vez no todo. Pero lo suficiente. Al volver a casa, abrí por última vez la caja bajo mi cama. Saqué la carta, la primera. La leí. Y esta vez no lloré. Luego tomé la segunda carta, la historia. La doblé con cuidado. Las metí en un sobre y las guardé en una carpeta titulada No fuimos perfectos, pero sobrevivimos. No como homenaje, sino como testimonio. Porque si algo entendí durante este viaje, es que no todos los finales felices vienen con música de fondo o luces cálidas. A veces el verdadero final feliz es aprender a vivir con las cicatrices sin esconderlas. A veces el verdadero final feliz es saber que, aunque naciste siendo el error de la familia, moriste siendo el autor de tu propia historia. Pasaron 3 meses desde el funeral. 3 meses de silencio que no dolía, de recuerdos que ya no desgarraban, de noches donde dormir no era una batalla. La vida, sin avisar, había comenzado a sentirse estable. Y esa estabilidad, para alguien que creció caminando sobre vidrios rotos, era el regalo más extraño de todos. No había celebraciones, no había fuegos artificiales, pero había paz. Una paz que no gritaba, solo acompañaba. La fundación seguía su curso. Cada vez llegaban más jóvenes, más historias, más mochilas cargadas de rechazos y frases que jamás debieron escucharse dentro de una casa. Nos adaptamos. Ampliamos el equipo. Invertimos en formación. Hicimos alianzas con terapeutas, escuelas, artistas. El mensaje comenzaba a hacer eco en lugares que nunca imaginé. Ya no éramos solo una respuesta al dolor, ahora éramos una plataforma para la dignidad. Un día, mientras revisaba mensajes, encontré uno que me dejó sin aliento. Era de alguien que firmaba como el que también fue el 1%. Al abrirlo, me encontré con un testimonio crudo. Un joven de 19 años relataba cómo su madre lo culpaba por haber arruinado su carrera artística. Que durante años lo presentó como su proyecto accidental, y que cuando intentó suicidarse a los 15, su padre le dijo que si realmente quería hacerlo, debía asegurarse de no fallar. A los 17 escapó. Dormía en una estación de tren, y encontró uno de mis vídeos por casualidad. Me dijo que gracias a eso, decidió no morir. Que encontró un refugio, que ahora trabajaba en una cafetería, que no ganaba mucho,
pero que por primera vez se sentía humano. Y cerró el mensaje con una frase que me acompañará el resto de mi vida: no sé quién fuiste para tu familia, pero para mí, fuiste el faro que necesitaba en mi noche más larga. Lloré. No porque me doliera, sino porque entendí el verdadero sentido de todo. De cada lágrima. De cada noche en la calle. De cada insulto disfrazado de broma. Todo había valido la pena si, al final, alguien podía vivir gracias a esa historia que durante tanto tiempo intenté enterrar. Llamé a Morris. Le conté sobre el mensaje. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: ¿te das cuenta? Fuiste lo que mamá nunca supo ser. Un refugio. Esas palabras resonaron como un trueno suave. Porque sí, el círculo se había cerrado. Lo que comenzó como una frase cruel en una cena llena de copas y egos, había terminado en un movimiento de verdad, amor y reconstrucción. A veces pienso en mamá. En lo que habría pasado si hubiera recibido ayuda a tiempo. Si alguien le hubiera enseñado que los hijos no son extensiones de nuestro fracaso, sino oportunidades para hacer las cosas mejor. A veces me la imagino de niña, siendo tratada como fue tratándome a mí. Y en esas visiones no hay odio. Solo compasión. Porque entendí que el rencor te hace esclavo del pasado, pero la compasión, aunque duela, te libera. A Eliza la veía casi todos los días. Un martes cualquiera, mientras colgábamos nuevos cuadros hechos por los chicos, me miró y me dijo: ¿te diste cuenta de que ya no vives para demostrar que vales? Ahora simplemente vives. Me reí. ¿Y eso es bueno o malo? Ella sonrió. Eso es libertad. Comenzamos a salir como pareja unos meses después. No fue una decisión repentina. Fue algo que se construyó en la mirada, en el respeto mutuo, en el cuidado diario. Amarla era fácil. Confiar en que era real, eso tomó tiempo. Pero valió la pena. Ella no trataba de salvarme. Me acompañaba. Y eso era más poderoso que cualquier redención. En una de nuestras caminatas nocturnas, le conté algo que no le había dicho a nadie. Que una parte de mí aún se sentía incompleta. Como si aún faltara una pieza por colocar en ese rompecabezas llamado historia. Me miró con ternura y dijo: tal vez no falta una pieza. Tal vez lo que sientes es el eco de algo que dolió tanto, que el cuerpo todavía lo recuerda incluso cuando ya no está. Me quedé pensando en eso. Días después, decidí volver a la casa donde crecí. No para quedarme. No para recuperar algo. Solo para mirar desde otro lugar. Morris me acompañó. La casa estaba en venta. Vacía. Sin muebles. Sin vida. Entramos por la puerta principal. Caminé por el pasillo donde solía esconderme cuando mis padres peleaban. Me asomé a la cocina donde tantas veces serví la cena como si fuera el camarero de una obra familiar en la que nunca pedí participar. Subí las escaleras. Entré a mi antigua habitación. Estaba cubierta de polvo. Pero aún quedaban marcas en la pared donde una vez pegué mis dibujos. Me acerqué a la ventana. La misma por la que solía mirar el cielo, imaginando una vida distinta. Me senté en el suelo. No lloré. No me quebré. Solo sonreí. Porque en ese momento, entendí que esa casa ya no me definía. Ya no tenía poder sobre mí. Al salir, tomé una piedra pequeña del jardín. Me la guardé en el bolsillo. No como un trofeo, sino como recordatorio de que incluso el lugar más doloroso puede convertirse en una lección. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, escribí la última entrada de mi diario personal, el que comencé la noche que escapé con $40 y una mochila. Hoy volví. No por nostalgia. No por perdón. Volví para decirle a ese niño de 16 años que lo logró. Que sobrevivió. Que ahora ayuda a otros. Que ya no necesita aprobación, ni disculpas tardías, ni palabras vacías. Volví para cerrar la puerta desde afuera. Y al fin, seguir caminando en paz. Cerré el diario. Lo guardé en la caja junto a las cartas. Luego miré al cielo por la ventana, y por primera vez en mi vida, me sentí completo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, a pesar de todo, estaba vivo. Estaba en paz. Y sobre todo, ya no era el error de la familia. Era la prueba viviente de que incluso desde el desprecio, pueden hacer la esperanza.